Buenos días, qué bendición que estemos aquí hoy escuchando la sexta plática del maravilloso tema y de la enseñanza, la gracia de Dios. Hoy vamos a continuar con la última parte de la amargura y lo que es de tremenda la falta de perdón. Para eso les voy a contar mi testimonio, que si no fuera por la gracia de Dios, que me llevó de una tremendísima, espantosa experiencia de odio rotundo al perdón, yo seguro no estaría aquí, posiblemente llevando una muy mala vida o tal vez sin vida. Leeré para no extenderme. Mi primer esposo, padre de mis hijos, que en paz descanse, a los 6 meses de casado, se quitó la máscara que ocultaba a un niño resentido contra el abandono de su madre tras un divorcio muy alarmante. Esto le hizo víctima de grandes humillaciones desde la primaria. Ese odio hizo que él encontrara en mí una mujer en quien vengarse, según me explicó posteriormente el psicólogo. Vamos a ver ahora dónde estaba yo. Ya vimos este cuadro. Ya vimos que hay ofensas, heridas, dolor, tristeza, decepción, desilusión, enojo, cuando alguien nos ha ofendido. Y esto nos lleva a pecado, resentimiento, depresión, sarcasmo, cinismo, chisme, calumnia. Y esto puede ahondar en un rencor, odio e ira que ya nos lleva a maquinaciones por deseo de venganza y paranoia. Entre las ofensas que tuve, como la agresión verbal y física y la humillación por casi 10 años, todo esto logró abrirme unas heridas tremendas. Yo vivía triste, decepcionada, no reía y tenía mucho miedo. Muchas veces en las noches, cuando él llegaba ya tarde, yo salía a esconderme en el baúl del carro para evitar problemas y heridas más profundas. Me enojaba muchísimo también el sufrimiento de mis hijos por causa de todo esto. Me decepcionaba mi fatal destino, mi fracaso matrimonial, pero yo aceptaba todo este sufrimiento porque creía que era el destino que Dios me había preparado. Definitivamente, yo no conocía el amor de Dios. Además, empecé a padecer dolores físicos, gastritis tremenda, úlceras. Y todos estos sentimientos parecen que son humanamente aceptables, naturales. Pero por esa falta de perdón que no se daba, estos se convirtieron en el pecado de resentimiento que me consumía cada vez más por dentro. Eran autodestructivos, pensaría que llegaron a ser hasta demoníacos. La depresión de muerte me llevó a intentar suicidarme, y si no fuera por mi hijo de 6 años que me encontró, no estaría aquí. En mi caso, incluso, añadiendo la vergüenza que me daba admitir el fracaso y la amargura, yo no tuve sarcasmo, cinismo, chisme, porque ni me atrevía a hablar y tenía miedo que él fuera a tomar más venganza sobre mí. En cambio, él, debido a su falta de perdón, sí utilizó todo esto, sarcasmo, chisme, calumnia, contra su madre y contra mí. Y con esto justificaba ante sus padres, sus familiares y muchos sus comportamientos tan erróneos, sus vicios, su violencia, su parranda. Si yo me hubiera unido a él, hubiera actuado como él, en verdad me hubieran acabado los vicios. Verdaderamente hubiera tenido una venganza espantosa porque mis heridas sí eran muy profundas. Mi peor pecado verdaderamente consistió en no reconocer el valor del sacrificio de Jesús por mí en la cruz y su amor. No lo conocía.
Y encima de todo, no solo, ¿verdad? Sino que además aumentaba este odio porque llevaba un diario de todo lo malo que él me hacía, porque saber que maquinaba, algún día me vengaría, algún día pasaría algo, pero yo tenía que anotarlo todo, porque no estaba dispuesto a olvidarlo. Y con esto más me deprimía, más me enojaba mi incapacidad por no poderlo sacar de mi vida, por la manipulación que me hacía con los hijos. Yo maquinaba venganzas o cómo escapar, peor me sentía porque nada podía lograr. Y mi vida una total amargura. Amargura. Como vimos hace 2 semanas, para arrancar la amargura debemos actuar aquí, en el perdón. A los 11 años de casados, gracias a Dios, encontró una mujer, le dio posada, se fue y llegó la paz. Fue salvación de verdad. Pero mi odio permanecía, no se había ido, ¿verdad? Y todas mis dolencias físicas. Y la rabia y tristeza por el abandono de los hijos. Gracias a Dios, algo pasó en mi conciencia que admití que estaba algo muy mal. Yo constantemente soñaba que lo estaba ahorcando literalmente al hombre como si fuera un muñeco de trapo. Y lo peor, que me disfrutaba y me deleitaba con esos sueños. Y cuando despertaba, de mal humor porque solo había sido un sueño. Pero gracias a Dios supe que algo estaba mal. Después continuamos. Ahora vamos a continuar con maneras bíblicas de tratar con la amargura. Primero debemos aceptar que la amargura es un pecado de Dios, porque nos destruye y estamos con malos deseos también hacia el prójimo. ¿Cómo le va a gustar a Dios que nosotros nos dañemos en vez de aceptar su amor, ¿verdad? Y que pensemos mal de otro. Luego tenemos que renunciar al resentimiento, ¿verdad? Y este empieza con el camino del perdón. Ay, pero ¿cómo perdonar? Cuesta, es difícil, no es fácil ni es inmediato, es un proceso, pero es un viaje al que los invito. Es un proceso de vida, de oscuridad a luz, de amargura a felicidad, de intranquilidad a paz. Verdaderamente, la gracia de Dios nos va a ayudar a terminar. Nuestras heridas no sanan porque no perdonamos. Es una enfermedad. Si no tomamos medicina, no sana. Y nosotros como humanos tendemos a pegarnos a las experiencias y recuerdos negativos como el enojo, el resentimiento y lo almacenamos. Y nos roban la paz y la alegría. Usualmente cuando alguien nos ha hecho alguna ofensa, todo lo que hace esa persona en adelante ya no nos parece, ya nos cae mal, ya pensamos que todo es en contra de nosotros. Y es mentira, es solo porque tenemos esos sentimientos negativos guardados. Pero, ¿qué dice Efesios 4, 31, 32? Dice, alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes. Mis hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Es Jesús hablando, nuestro Creador, nuestro Padre. Si Él nos está dando estos consejos, sigámoslo, obedezcámoslo, son para nuestro bien. Nos está diciendo que nos perdonemos mutuamente porque Dios nos ha perdonado y nos seguirá perdonando tantas cosas. Si yo no perdono, ¿con qué cara le voy a pedir a Dios que me perdone? La palabra de Dios dice claramente que nos quitemos la amargura y el enojo, pero preferimos guardarlos como cuando acumulamos cosas en un closet que nos estorban, que no queremos ver, que queremos esconder, cerramos la puerta y fingimos que todo está bien. La amargura es como guardar en ese closet una rata, un cartón de huevos destripados, dejar que la madera se apolille. Ese es tu corazón. La falta de perdón. ¿Qué vas a encontrar adentro? Muerte, pestilencia, grietas, heridas causadas por esa polilla
que son las heridas y los malos recuerdos. El perdón es la única forma de limpiar tu corazón, de limpiar ese closet. Solo con el perdón. No existe un botón mágico que borre esos recuerdos dolorosos instantáneamente o sane de inmediato esas heridas profundas que nos han causado. Y es real, mis hermanos. Existen estas heridas. Jesucristo nos enseñó que para poder obtener el perdón de Dios, debemos nosotros perdonar también. En el Padre Nuestro, Mateo 6:12 dice, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. 14, porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo les perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. En Lucas 11, del 4 dice que le digamos al Padre, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho mal. Palabra de Dios. Por favor, notemos cómo Jesús nos está diciendo que nosotros seremos perdonados porque ya perdonamos. Está dando por sentado y anticipado que nosotros perdonamos antes de que Dios nos perdone. Y si Él lo está diciendo es porque sabe que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y que venimos con un chip que nos permite perdonar, porque la gracia de Dios está siempre disponible para ayudarnos. No lo comemos como cualquier cosa, sino que estimemos en mucho que nosotros tenemos la capacidad de perdonar. Ahora, antes de iniciar el viaje de perdón, vamos a ver qué cosas no es perdón. El perdón no es consentir ni tolerar el pecado ni al pecador. No es fingir que la maldad no existe. Cuando yo permito, estoy en una actitud pasiva. Cuando yo perdono, ya soy activo. Estoy haciendo algo por mí mismo, por mi vida. Yo era pasiva porque creí que ese era mi destino, sufrir. Y no era así. La palabra de Dios en el griego antiguo de la Biblia significa mandarlo afuera. Lo que hace el perdón es mandar afuera el rencor, el odio, la amargura, la vida desastrosa. Y recordemos, estamos capacitados para hacerlo. Imagínense, yo ni siquiera lo podía mandar a él afuera, menos sacar eso que tenía yo tan profundo en mi corazón. 2, el perdón no absuelve al ofensor de la pena por su pecado. El castigo está en manos de Dios. No tomemos la justicia por nuestras manos. También nos va a amargar. Y eso es venganza. Para eso también hay leyes humanas que podemos aplicar. Recordemos, solo el perdón de Dios absuelve y limpia los pecados. Supongamos casos extremos. Tengo que perdonar a alguien que violó a una hija. Tengo que perdonar a alguien que me robó toda mi herencia. Tengo que perdonar a alguien que tal vez mató, asesinó a alguien que amado. Lo tengo que perdonar. Lo tengo que perdonar. Encima de todo, si no lo perdonas, encima de lo que te hizo es como andar con la persona todo el tiempo y cada vez te vas amargando y apachando más. Entonces, deja que las leyes se encarguen de darle su castigo correcto y que ya después que traten con Dios. Amén. El perdón no es simplemente tratar de olvidar como humanos. Es prácticamente imposible tratar de olvidar, porque se va repitiendo en nuestra memoria la ofensa, porque ahí están las heridas que se activan cuando obtenemos pensamientos, situaciones análogas o personas parecidas. El resentimiento no desaparece con el deseo de olvidar, solo se quita con el perdón. Además, tenemos situaciones que se encargan de recordarnos. Satanás, que es por definición el acusador, así como nos acusa a nosotros ante Dios, también acusa a nuestro ofensor con nosotros. Tal vez creemos ya lo olvidamos,
De repente lo vemos, uy, dolor de estómago. De repente lo vemos feliz con una vida plena. Ay, Dios, la envidia y el rencor reavivan. No se puede solo olvidar. Y también por culpa de amigos y familiares, pero la verdadera culpa es nuestra, porque hemos llegado cuando el ofensor nos hace daño a hablar pestes de él, a quejarnos, a difamarlo, etc. ¿Y qué pasa? Después, póngase que es una pareja, que me voy a quejar de con mis papás del cónyuge, de todo lo que me hizo. Ay, sí, hijita, ya déjalo. Ay, sí, ya no lo quiero, lo odio, lo detesto, lo voy a dejar. Y después, ay, feliz de regreso con el otro. Y los papás, pobrecitos, ¿verdad? Se quedaron con el rencor, se quedaron con el resentimiento por culpa mía. Entonces, ellos se van a encargar de que yo esté recordando todo lo que me ha hecho. Va a decir, pero ¿cómo es posible? ¿No? Acuérdate de todo lo que te hizo. No te dejes, ten cuidado. Y ellos van a necesitar perdonar para ser libres también. El perdón no es pedirle a Dios que perdone al ofensor solamente. Eso es evadir mi responsabilidad como cristiano. El perdón que nosotros debemos entregar debe ser voluntario y personal. Si él cometió un pecado, pues que le pida perdón a Dios. Eso es aparte. Jesucristo en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Él es Dios, su amor es infinito. Y ya como hombre nos había perdonado. Yo después, no he entrado a lo que fue mi perdón, pero les quiero contar cómo la gracia de Dios después cambió mi vida cuando yo admití ese odio que era pecado y supe que yo sola no lo podía perdonar. Después de esos sueños malévolos, busqué al padre Papito que me aconsejó, un psiquiatra católico, para que me ayudara a perdonar. Con él, gracias a Dios, comprendí que con esa falta de perdón era a mí misma a la que me estaba estrangulando. Ya convencida de que sí quería perdonar para sanarme, después de muchas citas, con unas 5 citas con el psicólogo, en la última, después de unas 5 horas donde yo me pasaba leyendo versículos sobre el perdón, llorando, orando, pude, por la gracia de Dios, decir lo que me era imposible. Pronuncié en voz alta, yo perdono al padre de mis hijos de todo corazón. Tuve que recordar cada agresión, regresando a ese momento doloroso que abría una herida y perdonarla desde ahí. Pero al mismo tiempo sentía como el bálsamo del amor y la gracia de Dios me iba sanando. Cuando logré perdonar el último perdón, el que tal vez me costaba más, caí desmayada, porque se me había quitado de encima un costal de piedras que había venido cargando como por 10 años. Esto es increíble, hermanos. Yo logré perdonar. Y cuando dice aquí, no es pedirle a Dios que perdone, empecé a orar por él, le pedimos a Dios que lo bendijera y empezó a cambiar, porque ya él llamaba insultando todavía y diciendo malas cosas, y yo solo le decía que Dios te bendiga, Jesús te ama, colgaba y terminó el problema. Él dejó de ofender, ¿verdad? Entonces, el perdón no es solamente pedirle a Dios que me perdone por sentir rencor contra el ofensor. Eso es necesario. Y eso quiere Dios. Porque nos pide, ama a tu prójimo como a ti mismo y a tus enemigos. Ese rencor y la amargura, ya vimos, son pecados. No es suficiente, pues Dios nos pide específicamente que nosotros perdonemos a quien nos ofende, como vimos en Efesios 4 y en el Padre Nuestro. 6. El perdón no es un recibo que se da cuando el ofensor ya pagó. Si vamos a esperar que el ofensor se arrepienta y ella arrastrándose me pida perdón
o que le pase algo muy malo como castigo, yo diga, ah, se lo mereció, ya lo pagó, o que se lo haya ganado con algunas obras, estamos guardando rencor. No esperemos que esto suceda. 7. El perdón no es decir solamente que en la boca, yo ya te he perdonado. El perdón sincero nace del corazón. Y muchos con una actitud de fariseo moderno, manipulador e hipócrita, puede decirle a otro, yo te perdono tú lo que tú me hiciste, no te preocupes. A ni modo, yo soy mejor. Si yo estoy muy cerca de Dios, no perdono. Además, no es nada. Lo que me hizo no vale la pena. No es nada, eso es un insignificante. Ese es un orgullo y un fariseísmo. Cuidado. Ojo, por favor, que no es ser un buen cristiano. 8. El perdón no necesariamente tiene que ser un hecho conocido por el ofensor. A veces el ofensor ya murió y el rencor continúa en el corazón del ofendido. O se alejó, ya no lo podemos localizar. Recuerden, no importa, el perdón se da en mi corazón desde mis heridas, voluntariamente, con la ayuda de la gracia. Puede existir que esa persona haya muerto. Yo ya estando en la comunidad, me llevaron a este crecimiento personal y pude ver cómo yo necesitaba perdonar a mis papás cuando yo sabía que había tenido unos papás magníficos. Pero la niña de 4, 5, 6, 7, 8 años se veía muy sola y muy triste y muy abandonada. Y esa niña tuvo resentimiento contra sus padres. Yo lo comprendí hasta grande porque tenía yo muy poca autoestima. No comprendía que era el inmenso amor de mis papás que tenían que trabajar por darme lo mejor que se podían. Y prácticamente los miraba el fin de semana y a mamá un besito en las noches. Eso era lo que yo compartía con mis papás. No tuve hermanos y entonces sí, me sentía muy sola. Cuando lo logré perdonar desde niña, regresando a esos momentos de soledad, recuperé autoestima y verdaderamente, pues, un paso más para esa vida plena que el Señor nos tiene ofrecida. El perdón no necesariamente requiere ni implica una restauración inmediata de la relación. A veces las ofensas llegan al extremo cuando hay violencia, cuando puede ser física, verbal, humillación, como fue mi caso, con ofensores alcohólicos o drogadictos o enfermos. En estos casos, muy probablemente la relación ya no se va a restaurar y si se restaura va a costar mucho para que sea la misma. Tenemos que perdonar al ofensor para ello, pero si no deja su vicio, su pecado, sus errores, va a ser muy difícil. Para reconciliarnos en estos casos, tiene que haber voluntad total de los dos, dedicación y tiempo para invertir, ¿verdad? Y será dando la restauración paulatinamente, con la ayuda de la gracia de Dios. Recordemos, solo no podemos. Y por supuesto, si no cambia su proceder el agresor, no se podrá restaurar la relación. Con nosotros se restauró. Él después ya llegaba a casa, se le pedía que no llegara bajo bebidas con efectos de alcoholismo, para tal vez algún cumpleaños de los niños o alguna Navidad, y se le aceptaba bien, ¿verdad? Eso fue lo más que llegamos, como les digo. La comunidad me ayudó mandándolo a 3 retiros que no sirvieron de nada. Él no dejó sus vicios. Como dice Jesús, de todas formas, Dios nos pide que perdonemos al ofensor, aunque la relación ya no se logre restaurar. Ahora miremos cuál es el primer paso para iniciar el viaje del perdón. Lo más importante, tomar la decisión, ya sea de hacerlo o por lo menos de tratar, intentar hacerlo. Y te voy a explicar. Hoy está Jesús aquí ante ti, como que si fuera tu médico, y te está diciendo, hijo, hija,
Fíjate que tienes un tumor enorme de cáncer en el corazón. Y no hay curación, salvo la cirugía que yo te puedo ofrecer. Te puedo llevar a la sala de cirugías para hacerte una operación de corazón abierto. Tengo que escarbar lo más profundo, sacar todas esas raíces de amargura que ese tumor ha dejado ahí, pero no te puedo poner anestesia. Necesito que estés consciente y me digas dónde te va doliendo más. Tienes ante ti decir sí, entro a la sala de cirugía o seguir con esa vida que no es vida, porque te va a aumentar la amargura total. Así es, mis hermanos, lo que es decidir por nuestra vida, por nuestro bien, el perdonar. Es difícil. ¿Alguna vez te ha dicho o has pensado algo como, no puedo perdonar después de lo que me hizo? Destruyó mi vida, ¿cómo lo voy a perdonar? Es demasiado doloroso siquiera pensar en ello, porque tenemos la errónea idea que al perdonarlo le estamos haciendo un regalo. Si el regalo nos lo está dando Dios a nosotros con su gracia, el regalo es para nosotros. Al pensar así, también le estamos diciendo, la herida que me hicieron es más grande que la gracia que Dios me da y que yo puedo ofrecer. Y la gracia de Dios no funciona así, mis hermanos. La gracia de Dios es infinita, es grande, es eterna. Es un regalo que está todos los días para que la tomemos. Veamos bien, la gracia de Dios solo es gracia si va en ambos sentidos. La recibimos de Dios, pero negarnos a concederla o compartirla no es una opción. Dios nos llena de amor para que demos amor. Dios nos da perdón para que demos perdón. Dios nos da dones para que compartamos. Tenemos que compartirla y de esa manera va a aumentar. Vamos a ver ahorita Mateo 18, la parábola de lo que Jesús nos dice. Por esto sucede con el reino de los cielos como con un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo encarcelaran, lo vendieran como esclavo junto a su esposa e hijos y todo lo que tenía para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló ante el rey y le rogó, tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir aquel funcionario, se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró por el cuello, comenzó a estrangularlo, diciéndole, págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó, ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios que fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo, malvado, yo te perdoné toda la deuda porque me lo rogaste, pues tú también debiste haber tenido compasión de tu compañero del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Y Jesús añadió, así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Palabra de Dios. Vemos que Jesús dice que el funcionario debía muchos millones, no tenía con qué pagar, tuvo que pagar con su libertad y la de su familia, convirtiéndose en esclavo debido a su falta de perdón al compañero. Hemos visto anteriormente que todos hemos pecado y estamos en deuda con Dios, Romanos 3. No tenemos con qué pagar esa deuda. La salvación
para la cual necesitamos el perdón de Dios, se obtiene por su gracia. No la podemos comprar ni pagar con nuestras obras, dice Efesios 2:9. De nada nos servirá negar o fingir que no le debemos nada a Dios, ni justificarnos, ni desestimar la deuda que tenemos con Él comparándola con la de otros. El hecho, mis hermanos, es que no podemos pagar esa deuda. Y miren, si juntáramos todas las buenas obras desde la humanidad, desde que existe, si juntáramos todas las oraciones, todos los sacrificios, todas las novenas, todas las misas, para decir que toda la humanidad va a poder pagar a Dios, no podemos, porque el precio es la sangre del Hijo de Dios. Y eso no tiene precio, mis hermanos. No hay nada que podamos hacer para pagarle a Dios el sacrificio tan grande de su Hijo por todos nosotros los pecadores. Así que el resultado que podríamos esperar sin Jesús es que terminemos convirtiéndonos en esclavo de nuestra falta de perdón y de las consecuencias de nuestro pecado. Más adelante Jesús relata que el funcionario rogó clemencia de rodillas y el rey sí tuvo compasión. Le perdonó la deuda que no podía pagar y lo puso en libertad. Hemos visto también que Dios nos perdona nuestros pecados, nos libera del poder de las tinieblas por la sangre de su Hijo Jesucristo. Colosenses 1:13-14. Y esto es gracias. Esto es gratis. La gracia del rey de la parábola fue mayor que la deuda de millones. Y el rey no le pidió pagaré ni plan de pagos, sino que simplemente borró de sus registros la deuda. Y así actúa la sangre preciosa del Hijo de Dios, que borra todos nuestros pecados y toda nuestra deuda. Además, Jesús relata que el funcionario perdonado no tuvo clemencia de su compañero que le debía una pequeña cantidad. No le perdonó y lo hizo meter a la cárcel. En aquel tiempo antiguo había dos maneras de ir a la cárcel, porque el rey te declaraba culpable después de haber sido juzgado, o la persona ofendida, la persona a quien uno le debía, pagaba como un soborno para que te metieran a la cárcel para presionarte a que pagaras. Tomemos nota que no fue el rey quien encarceló a este compañero, a esta persona. Pero sí es obvio que el funcionario perdonado, además de no poder cobrar la deuda, tuvo que pagar por su venganza. Entonces le costó dinero, un soborno, ¿verdad? Ahora tú también tienes dos opciones. Dejar la justicia en manos de Dios y que Él decida si castiga o perdona a quien te hirió u ofendió, o pagar por castigar a esa persona con tu falta de perdón y te va a salir muy caro. ¿Y cómo lo vas a pagar? Con insomnio, gastritis, úlcera, falta total de paz. Muy seguro alejarás a tus seres queridos. Terminarás con artritis y una total amargura, como yo viví por muchos años. Y lo peor, no vas a poder recibir gracia de Dios. Ya terminando, Jesús en el versículo 31 dice: esto dolió mucho a los otros funcionarios que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Es que era una injusticia, ¿no? Era un malagradecido. Así, en nuestra iglesia, como en esta comunidad, nos entristecemos cuando un hermano cae en pecado. Deseamos llevarte la palabra de Dios para ayudarte a corregir sobre todo la falta de perdón con base bíblica, porque la palabra tiene poder. Si buscas ayuda en alguien que actúe con sólida
solidaridad y empatía humana, solamente te va a consolar porque te va a comprender, te va a decir, ay, pobrecita, y sí que maldad. ¿Y qué vas a tener con esto? El riesgo de aceptar tu resentimiento, y con esto solo agrandarás tus heridas y tu amargura. Busca la ayuda que Dios te está poniendo hoy ante ti. Porque también nos entristecería que no perdones, que vivas en amargura y que no recibas la gracia de Dios, que es el regalo más bello que existe. Esta comunidad está compartiendo contigo esta enseñanza. Y estamos obedeciendo Hebreos 12:15, que nos dice, procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. En la versión Pueblo de Dios dice, estén atentos para que nadie sea privado de la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz venenosa capaz de perturbar y contaminar a la comunidad. La amargura, la falta de perdón contamina. Puedes tener que tu familia esté contaminada, tu comunidad, tus grupos, porque sí contamina. Lo dice la palabra y es cierto. Quien no perdona no puede recibir la gracia de Dios. Y como comunidad debemos procurar que esto no suceda. Miren, yo no puedo pensar en peor cosa que me pudiera a mí pasar que no recibir la gracia de Dios. No somos dignos. Somos pecadores, pero Él nos lo da gratis. Por eso es gracia. A todo pecador debemos recibirlo con amor en nuestra comunidad, en nuestro corazón, sin emitir juicios condenatorios ni señalarlo con el dedo. Estas personas necesitan la gracia de Dios y debemos ayudarlo a alcanzarla. Y miren, yo podría decir que la mayoría de los que hemos llegado a esta comunidad hemos llegado con pecado, necesitados urgentemente de la gracia de Dios, y aquí la hemos encontrado. Si no perdonamos, nos estamos negando a dar la gracia. Y la palabra de Dios dice claramente que así no podemos recibir la gracia. La gracia que recibimos de Dios debe fluir hacia los demás. Somos como un recipiente. Yo me recuerdo que una vez que fui a Chinautla, había un como pichel, así como un embudo donde entraba el agua, pero tenía muchos agujeros así alrededor, donde el agua salía. O sea, solo pasaba y salía. Así tenemos que ser. Recibir y dar, recibir y dar. Y ya les dije, ya tenemos la gracia para perdonar y tenemos que perdonar antes que pedirle a Dios la gracia de que nos perdone. Cuando los cristianos tristemente no actuamos como Dios espera de nosotros, nos podrían decir lo que dijo Gandhi: me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos. Tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. Que no nos digan así, mis hermanos. Pues les quiero contar, ahora siguiendo con el testimonio, que lamentablemente al padre de mis hijos, el resentimiento y el odio lo llevó a la muerte. Murió. Lo que me pudo pasar a mí también, si no hubiera sido por el amor y la gracia de Dios que tocó mi corazón. Y también porque la transmití a mis hijos, quienes también manejaban odio y pudieron perdonar a su papá. Yo hoy
te quiero exhortar a que tú no permitas que una semilla de amargura y que tus heridas por ofensas que alguien más te ha causado echen raíces de amargura en tu corazón. Hermano, sal corriendo a buscar a Jesús, a pedirle su gracia, a aceptar su gracia, para poder perdonar desde el fondo de tu corazón, desde la raíz de las heridas, para no llegar a ese extremo de odiar y vivir una vida que no es vida. Hoy yo te exhorto a que escojas la vida que da el perdón, la reconciliación con Dios, y no la vida de muerte que da el rencor y el vivir en pecado. De verdad, mis hermanos, yo sin Dios nunca pude haber perdonado. Gracias a Dios, desde entonces, al estar en esta comunidad, han habido situaciones adversas que son pruebas que bendigo, en las cuales he tenido que seguir perdonando y también perdonándome a mí, porque cometemos errores, la mayoría por desconocimiento. Pero también eso duele y Dios nos ayuda a perdonarnos, que es otra de las cosas difíciles que la gracia de Dios nos ayuda a alcanzar. Yo no tengo palabras para describir ese momento en que yo caí desmayada después de haber dicho yo el último perdono al padre de mis hijos. Me declaro libre de resentimiento, lo bendigo, le pido a Dios que lo bendiga. Ese momento fue un cambio, un giro de 180 grados. ¿Cómo es posible que mis pensamientos de odio rotundo, de desearle la muerte a alguien, eran ahora de misericordia, de compasión, que mis heridas que me habían arruinado la vida estaban confortadas con el bálsamo de amor que la sanaba? Y cómo ya sana pude abrir mi corazón a Jesús, quien me dio el amor, la aceptación y el cuidado que yo no había conocido. Él me devolvió la autoestima. En el último versículo de la parábola, Jesús nos lo dice claramente. Si no perdonamos, tendremos que pagar todo lo que le debemos a Dios. Recordemos, hermanos, no tenemos con qué pagarlo. No tenemos. Solo aceptamos la gracia de Dios. Por favor, te lo repito, perdona para aceptar la gracia de Dios. Te estoy diciendo yo que si tú no perdonas a quien te insultó, te maltrató, te traicionó, te engañó, te despreció, te abandonó, te hirió, ¿Dios no te perdonará a ti? No. No te lo estoy diciendo yo. Yo te estoy diciendo lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, enseñó. Él enseñó que debemos dar de esta gracia que recibimos de su Padre y que nunca te pide que des más gracia de la que Él ya te dio. Mientras más gracia compartas, gracia va a sobreabundar en tu vida. Hoy, con Lucas 6, 36, 37, te exhorto también a que hagas un esfuerzo
para obedecer la palabra de Dios en todo lo que dice, porque es verdaderamente lo que más nos conviene, los que nos va a evitar problemas, los que nos va a dar la vida de plenitud. Y dice Lucas 6, sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Y este regalo verdaderamente es un amor. Es grandioso. Cómo esta gracia de Dios transformó el odio que yo tenía al perdonar casi inmediatamente. Dios me dio por él amor fraterno y compasión, libre de juicio y condenación. Y hoy, en familia, lo bendecimos y pedimos que Dios lo tenga en su presencia. Y eso solo puede ser el milagro de la gracia de Dios. Dios les bendiga.